Entonces, para ver en práctica, en acción, digamos, el poder de entender correctamente los campos conservativos y las integrales de línea que son independientes de la trayectoria, entonces veamos este ejercicio. Este es un ejercicio que yo propuse para el examen final del curso de cálculo 3, el examen unificado, hace un par de semestres. Fue seleccionado, estuvo en el examen y es un ejercicio muy bonito, tiene varias soluciones. Entonces vamos a arrancar por digamos, la más directa, menos elegante, vamos a ir construyendo hasta llegar a una solución muchísimo más compacta, aprovechando las propiedades de los campos conservativos. ¿Listo? Entonces, el enunciado es este. Hay que calcular esta integral de línea, y cuadrado de x más 2 veces xy de y. Hay que calcularla del origen hasta el punto 10,10, siguiendo esta trayectoria en forma de escalerita. ¿Listo? Una unidad. Cada peldaño mide una unidad, tanto horizontal como verticalmente. Cada uno de esos segmentos, una unidad. ¿Listo? Entonces, pues la primera solución, la más directa, es tratar de hacer toda la integral, ¿cierto? Sale un poco larguito, pero que se hace, se hace. Entonces, hacer toda la integral, ¿qué significa? Pues empezar a integrar segmento por segmento esto, ¿cierto? Cuando uno empieza a plantear eso, se va a dar cuenta de lo siguiente, y es que pues en los segmentos horizontales, y no cambia, o sea que ahí el de y es 0. Entonces, en los segmentos horizontales, solo necesito calcular la integral de la izquierda. Y en los segmentos verticales, pasa lo equivalente, ¿no? De x no existe porque x no cambia, entonces de x es 0. Y solamente en los segmentos verticales hay que integrar esta de acá. ¿Listo? Entonces vamos a diferenciarlos. Voy a marcar los segmentos verticales con azul. ¿Listo? Y aquí están las posiciones de cada uno de los segmentos verticales. Este está en 1 unidad, 2 unidades, hasta este en 10 unidades, el último. Y en rojo, los horizontales. Empiezan aquí, cuando y vale 0, este es el primer segmento, luego y vale 1, luego y vale 2 y así, hasta y igual a 9, el último peldaño horizontal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, planteemos primero las integrales de los segmentos horizontales, que son estas, ¿cierto? En los segmentos horizontales dijimos, esta no va. Entonces, los segmentos horizontales, primer segmento horizontal, la integral es de respecto a x, entonces diría de x de 0 a 1, ¿cierto? De y al cuadrado, pero aquí y vale 0, entonces me queda de 0 al cuadrado de x, ¿vale? Simplemente planteando para este segmento. Para el siguiente segmento, ahora x iría desde 1 hasta 2, ¿sí o no? X va desde 1 hasta 2. ¿Y cuánto vale y cuadrado en ese segundo segmento? Aquí y está a la altura 1, entonces aquí es 1 al cuadrado, ¿cierto? De x. Siguiente segmento, lo mismo. Primero va x de 0 a 1, luego de 1 a 2, luego de 2 a 3. El valor de la y que va al cuadrado aquí siempre es constante en cada segmento, pero aquí esa constante vale 0, aquí vale 1, aquí vale 2. Entonces aquí es 2 al cuadrado de x. Y así sucesivamente, ¿sí o no? Hasta el último segmento que sería, la x iría desde 9 hasta 10, desde 9 hasta 10. El valor del y cuadrado sería constante igual a 9. Entonces aquí tenemos 9 al cuadrado. Integrar respecto a x, ¿sí o no? Entonces, las integrales de los 10 segmentos rojos son estas 10 que están aquí. Si las sumamos todas, ¿qué va a pasar? Fijémonos en lo siguiente. Dentro de cada integral lo que tengo es un número constante, que es el valor de la altura y de ese peldaño, ¿cierto? Pero en cada peldaño ese y es constante. Primero es constante igual a 0, luego es constante igual a 1, así. Entonces en cada una de esas integrales esa constante se podría sacar. Y si yo la saco, ¿qué me queda dentro de la integral? Miremos por ejemplo esta. ¿Qué pasa si el 2 al cuadrado yo lo saco en la integral? Me queda integral simplemente de x. Integral de x es x. Y x lo estoy evaluando en dos límites que están separados por una unidad. Por ejemplo, x desde 2 hasta 3. Entonces, cuando evalúo x en 3, x en 2 y los restos, pues me da 1, ¿cierto? La integral de dx en un intervalo que mide una unidad da 1. Entonces, una vez que yo saco la constante de cada integral, cada una de esas integrales da 1. O sea que lo que me queda realmente es solo la suma de 0 al cuadrado, que saqué la integral, aquí saqué el 1 al cuadrado, aquí saqué el 2 al cuadrado, y así sucesivamente en la última queda simplemente 9 al cuadrado por una integral que da 1. Entonces 9 al cuadrado, ¿listo? Entonces la suma de los 10 segmentos horizontales sería ese resultado. Ese resultado uno puede enfrentarlo de tres formas. La primera es a pie, decimos. A pie significa sumar a mano, o en la calculadora o lo que sea, pero manualmente hacer toda la operación. Como solo son 10 números no es tan grave, pero ¿qué tal que la escalerita hubiera ido hasta 2020? Entonces sería un poco largo, ¿no? Pero que se puede, se puede. Segunda solución, un poco más elegante, más técnica, sería apelar a propiedades de las sumatorias, ¿sí o no? Entonces la sumatoria de los primeros números al cuadrado es n por n más 1 por 2 veces n más 1 sobre 6, ¿cierto? Podríamos utilizar esa propiedad para calcular aquí, creo que da 285 o algo así, entonces ahí se hace la operación más rápido, ¿sí o no?
El tercer camino que voy a proponer es no hacer nada. Vamos a dejarla ahí planteada un minuto y van a ver que ni siquiera hace falta calcularla. ¿Listo? Entonces voy a dejarla ahí expresada. En teoría hay que hacer esta suma y luego ahora evaluar la integral como suma de los caminos verticales y sumar los dos resultados. ¿Listo? Pero vamos a ver qué sale de esta. Entonces en este caso en los caminos verticales dijimos esta integral muere porque x no está cambiando, entonces de x es 0. Entonces solamente hay que integrar esta expresión, 2xy por dy. En cada segmento horizontal, x es una constante, ¿cierto? Por ejemplo, aquí x vale 1, aquí x vale 2, y así sucesivamente. En el último segmento x vale 10. Entonces, primer segmento, me quedaría 2 veces x, que vale 1, constante en este segmento, 2 veces 1 por y de y. Límites de y desde 0 hasta 1, ¿cierto? De 0 a 1. Siguiente segmento, límites para y desde 1 hasta 2. ¿Y qué me queda en la integral? 2 veces x por y, pero aquí x es constante, perdón, x es constante igual a 2. Entonces aquí esta es una constante igual a 2. En el siguiente segmento irá desde 2 hasta 3 y la constante será x igual a 3 y así sucesivamente. En el último segmento lo que voy a integrar es y desde 9 hasta 10 de 2 veces x por y, pero en ese último segmento x es constante igual a 10, entonces me queda 2 veces 10 por y de y, ¿cierto? Y tenemos que evaluar esas integrales. Si uno le pone bien el ojo, se puede dar cuenta que pues cada integral es como de la forma, voy desde un cierto número hasta su siguiente, ¿cierto? Entonces como desde n hasta n más 1, y aquí lo que tengo es 2 veces y por el límite superior siempre. El mismo número que está aquí es el mismo que está en el límite superior, ¿sí o no? Entonces como que es la integral de 2 veces el límite superior, o sea, n más 1 por y, por de y, ¿cierto? Y como que uno dice, ah, pues el n más 1 sería una constante, se puede sacar, y entonces la integral de 2y es y cuadrado, entonces nos queda n más 1 por y al cuadrado en este límite menos este límite, y ahí le va quedando una cosa como n más 1 que multiplica a n cuadrado más 2n más 1 menos n cuadrado, bueno, ahí le queda una expresión con n, y uno luego podría reemplazar con ese n igual a 0, n igual a 1, hasta n igual a 9, le sale una sumatoria, y puede aplicar propiedades de sumatorias con n y n cuadrado y tal. Se puede, y sería una buena solución. El primer camino sería otra vez hacerlo a pie, ¿no? Hacer cada una de esas integrales y luego sumar los 10 resultados, pero no es necesario. ¿Qué tal que hubieran sido 2020 integrales, 2020 resultados? No los vamos a hacer todos. Entonces tendríamos que buscar una fórmula general y esa fórmula general seguiría más o menos esta lógica de lo que yo estaba planteando acá. Sin embargo, hay una solución más elegante y es la siguiente. Voy a evaluar estas integrales, pues evaluar entre comillas como mentalmente, pero voy a hacerlo desde la última y en sentido, digamos, hacia la izquierda de la última, voy a ir sumando cada integral hasta la primera, ¿listo? Cuando planteamos la última integral, fíjense que en cada una de ellas hay 2y, voy a integrar respecto a y, esa integral va a dar y al cuadrado. O sea, en cada una es como que voy a poder sacar la constante y me queda la integral de y cuadrado, ¿sí o no? Entonces aquí saco el 10, perdón, la integral de y cuadrado no, y queda y cuadrado. Entonces aquí saco el 10 y me queda la integral de 2y, que es y cuadrado. O sea que me queda 10 factor de y cuadrado evaluado en estos límites. O sea, y que multiplica a, perdón, 10 que multiplica a 10 al cuadrado menos 9 al cuadrado, ¿verdad? En la integral de más abajo, ¿qué hay? Lo mismo, solo que la constante es 9, entonces saco el 9 y los límites son de 8 a 9, entonces me queda 9 factor de 9 cuadrado menos 8 cuadrado. Luego en la anterior, 8 factor de 8 cuadrado menos 7 cuadrado, y así sucesivamente hasta esta primerita, donde la constante que salió fue un 1 y multiplica a 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es esto de acá? Usé una convención de colores a propósito para facilitar, digamos, el seguimiento de esa solución. He puesto dentro de los paréntesis los impares en rojo, ¿listo? Y los pares en negro. Entonces fíjense en una cosa. ¿Cuánto va a ser el resultado? Primero este numerito, 10 por 10 al cuadrado, pues 10 al cubo, ¿cierto? Que es 1000. Y ahora fijémonos que, por ejemplo, el número 9 al cuadrado está aquí y luego está aquí. Claro, está dos veces, porque en una integral aparece como límite inferior de 9 a 10 y en la anterior estaba como límite superior de 8 a 9, ¿cierto? Entonces aparecen dos integrales. Pero fijémonos que si aquí yo digo, uy, socio, este 9 cuadrado, le debo 10 de esos, pero le voy a regalar 9 de esos, entonces le quedo debiendo 1, nada más, ¿cierto? Repito, aquí hay 9 veces este número, pero luego me quitan 10 veces el mismo número. Entonces si tengo 9 y me quitan 10, pues quedo debiendo 1. ¿Qué va a pasar con el 8? Fijémonos, el 8 también está dos veces. Uy, 8, de esos tengo 8 al cuadrado, de esos tengo justamente 8, pero luego me quitan 9. Si tenía 8 y me quitan 9, quedo debiendo 1. El 7,
Ah, el 7, míralo, aquí está. 7 al cuadrado. De esos tengo 7. Ah, sí, tiene 7. Pues, compadre, le van a quitar 8. Si tengo 7 y me quedan 8, quedo viendo 1. Y así sucesivamente hasta que van a llegar al 1. Del 1 al cuadrado tienen 1 y les quitan 2, entonces también deben 1. Y bueno, menos un 0 al cuadrado, pero pues 0 no es nada. Y como habíamos dicho, el resultado es sumar todas estas integrales más todas estas. Y si en estas me da 10 al cubo, que es 1000, menos todos los cuadrados, y en esta me da justamente la suma de los cuadrados, pues cuando yo combine los resultados, todos esos términos se van a compensar con todos estos, y encontramos que la respuesta es simplemente 10 a la 3, o sea, 1000. Qué poder, ¿no? Listo, vamos con la segunda solución, que es más pro que la primera. Y eso que la primera estaba bacana, ¿no? Estuvo chévere. Pero esta es mucho más pro y mucho más rápida. Uno puede pensar, uno debería sospechar, en el nivel que ustedes están, de apenas preparación, entrenamiento y tal, uno debe sospechar si ve una trayectoria deliberadamente compleja. Ey, ¿no será que ese campo es conservativo? Porque si el campo es conservativo, cumple la independencia de la trayectoria, entonces me puedo ir por otro camino que sea más fácil de integrar. ¿Sí o no? Entonces uno dice, uy, no, esa integral salió un poco de sumas y no, me enredé. Espere, calma. Tomemos distancia del problema. Busquemos algo más fácil, veámoslo desde otro punto de vista. ¿Será que ese campo es conservativo? ¿Cuál campo? Recordemos que cuando tenemos una integral de línea de la forma una función respecto a x más otra respecto a y, se puede pensar que esto es una integral de línea de un campo vectorial f.r, donde p y q son simplemente las componentes del campo vectorial f, ¿cierto? O sea, el campo vectorial en cada punto del espacio se encuentra evaluando la función p en ese punto, me da la componente y del campo, y evaluando la función q en ese punto, me da la componente j de este campo, ¿cierto? Así se define el campo vectorial. Entonces, ¿será que el campo vectorial f es conservativo? Ah, ya sabemos que hay un criterio muy sencillo para checar eso, ¿sí o no? La p que está integrada respecto a x, ahora la vamos a derivar respecto a y. Y q, que está integrado respecto a y, vamos a coger la derivada de q de x. Si estas dos derivadas coinciden, el campo es conservativo. ¿Cómo es la derivada de p de y? Cuando yo derivo esto respecto a y, me da 2y. Y cuando derivo esto respecto a x, también me da 2y. Entonces aquí me da 2y y 2y, si son iguales. Perfecto. El campo es conservativo. Si es conservativo, cumple la propiedad de independencia de la trayectoria. Entonces, ¿para qué voy a hacer todo esto cuando me puedo ir, por ejemplo, en línea recta y subir? Este camino que está acá, muchísimo más fácil de interpretar y las integrales van a ser triviales. Si me voy por acá, en el primer segmento, la y no está cambiando. O sea que la integral respecto a y no existiría en el primer segmento, solamente tengo que evaluar esta. ¿Y esta cuánto me va a dar? Integral de x desde 0 hasta 10. Ay, pero lo que estoy integrando es y al cuadrado. ¿Y cuánto vale y en estos puntos? Y vale 0. Entonces la integral de 0 al cuadrado, pues se va a anular, ¿cierto? Y ahora la otra, aquí subiendo. Esa integral es la integral de 2 veces x por y, pero todos estos puntos tienen x constante igual a 10. Entonces es 2 veces 10 por y. Aquí solamente existe esta, ¿verdad? Esta no existe porque x no está cambiando. Entonces me queda 2 veces 10 por y de y. 10 es una constante, sale integral de 2y, y al cuadrado. Entre estos límites, pues me da 10 al cuadrado menos 0. O sea, 10 al cuadrado y con este 10, 10 al cubo. ¡Tatán! Y la tercera solución, no, la tercera solución sí que es más fantástica todavía, o sea, sí que es más rápida todavía. Si uno ya encontró que el campo es conservativo, significa que existe una función phi tal que ese campo se puede obtener como el gradiente de phi, ¿cierto? Existe una función phi, una función, ¿cómo decir? Z función de x y y, que si yo le saco el gradiente a esa función, me tiene que retomar el campo vectorial f, o sea que las componentes x y y del gradiente tienen que ser esas funciones que hemos llamado aquí p y q. Entonces, ¿cuál es esa función phi? En este caso es trivial, uno dice, venga, algo que yo lo haya derivado respecto a x me dio y al cuadrado. Ah, podría ser x por y al cuadrado. Y x por y al cuadrado, si yo lo hubiera derivado respecto a y, uy, me botaba justo aquí, perfecto. Quiere decir que nuestra función de potencial phi es simplemente x por y al cuadrado. De manera que si yo construyo el gradiente de phi es derivo respecto a x
me doy y al cuadrado y esa es la componente y del campo, por eso es la que está integrada respecto a x. Derivo esto respecto a y para obtener la componente j del gradiente. Derivo esto respecto a y, me da 2 veces x por y, que es justamente esto que está acá. O sea, estamos comprobando que esta función, si le saco el gradiente, me retorna exactamente estas dos componentes. O sea, el campo vectorial f, que es el de estas dos componentes, es el gradiente de una función de potencial. Perfecto, es conservativo, es gradiente de una función de potencial. Y cuando eso ocurre, si yo quiero hacer la integral desde un punto A hasta un punto B, no importa qué trayectoria tome, todas van a dar igual, ¿cierto? Hay independencia de la trayectoria por ser conservativo, pero mejor todavía, la integral de línea para ir desde A hasta B, por el camino que sea, de la función f.dr, que es esto mismo, es igual simplemente evaluar el gradiente en el punto final menos el gradiente en el punto inicial. Perdón, el gradiente no, el potencial. Igual a evaluar el potencial en el punto final menos el potencial en el punto inicial. Y la función de potencial es esta. Si yo lo evalúo en el punto final, que es 10,10, pues me da 10 por 10 al cuadrado, 10 al cubo. Y si lo evalúo en el origen, que x y y son 0, pues me da 0. Entonces aquí me da 10 al cubo menos 0, pues 10 al cubo. Carita feliz. ¡Tatán! Cool, ¿no?